Reciban un cordial saludo para este nuevo video de la Cátedra de Gestión, Investigación, Mercado y Emprendimiento. Un gusto de que nos puedan volver a ver. Mi nombre es Francisco Mora, soy docente de la cátedra y mi compañera María Eugenia Bujanda, quien nos va a hacer una presentación muy completa acerca del material de apoyo de las presentaciones que van ustedes a realizar. Muchas gracias, Francisco. Es un gusto estar acá compartiendo estas ideas con todo el grupo de estudiantes. Gracias, María Eugenia. Voy a hacerle algunas preguntas importantes sobre esta temática que yo sé que usted nos puede aportar muchísimo desde su experiencia. Cuando hablamos de material de apoyo para nuestras presentaciones, ¿exactamente a qué nos referimos? Bueno, Francisco, en realidad material de apoyo puede ser cualquier ayuda visual que nos ayude a alcanzar los objetivos de nuestra presentación. Puede ser desde objetos físicos, fotografías, gráficos, videos. Normalmente para charlas y conferencias pues es muy habitual que nos apoyemos en presentaciones de diapositivas, pero no es el único medio que podemos usar. Otra modalidad interesante son los pósters, ¿verdad? Un póster que consiste en un cartel o una página ampliada que contiene la información más importante de una investigación o artículo. Así que hay varias posibilidades. Claro que sí, María Eugenia, y pienso que también las posibilidades van de la mano con nuestra creatividad y también que hay muchísimas herramientas cada día nuevas para poder presentar, entonces también podemos explorar y ver qué nos conviene más. También, María Eugenia, para efectos de este tipo de material de apoyo, podemos hacer algún guión y cuál es la importancia de este elemento. Bueno, pues hay dos motivos por los cuales es conveniente hacer un guión antes de pasar ya a construir el medio que vamos a usar para compartir nuestra presentación. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en una presentación normalmente el tiempo con el que contamos es limitado. En nuestro caso, por ejemplo, en la asignatura vamos a contar con 5 minutos, máximo 6, y esto nos va a obligar a resumir pues todo aquello que hicimos en el marco de nuestro informe, de nuestra investigación. Tenemos que sintetizar, identificar cuáles son las ideas más importantes que queremos compartir. Y entonces hacer un guión, escribir un guión, nos va a ayudar a dar forma a estas ideas principales, que son en las que nos vamos a enfocar. Pero es que además hacer un guión nos va a ayudar en el proceso también a ir interiorizando esas ideas y el discurso entonces que vamos a usar para compartirlas. Así que es muy importante que escribamos un guión antes de construir la presentación, el póster o el medio que hayamos escogido como material de apoyo. Claro que sí, pienso que este guión, si podemos ponerlo en términos sencillos, es una planificación previa que estamos haciendo, pero además nos va a dar muchísima seguridad porque tenemos ya como un respaldo, nos va a dar un poquito más de confianza quizás, más si pues nos da un poquito de nervios la presentación o la exposición, entonces me parece un elemento también fundamental. ¿Qué partes debe contener este guión? Bueno, en general la estructura básica de cualquier presentación consta de 3 partes. Una introducción, el desarrollo, que suele ser la parte pues, más extensa, y la conclusión. Entonces, para las presentaciones orales de esta asignatura en concreto, les proponemos seguir las siguientes orientaciones. Que en la introducción, pues ustedes consideren indicar cuál es el tema sobre el cual investigaron y por qué lo escogieron. En el desarrollo, ustedes pueden contar cómo realizaron la investigación documental, qué motores de búsqueda usaron, qué bases de datos utilizaron, qué términos clave, qué palabras clave fueron las que usaron en sus búsquedas y, por supuesto, cuáles fueron los hallazgos que encontraron, ¿verdad? Y luego en la conclusión, ¿verdad? La sugerencia es que destaquen cuál es la idea o ideas más importantes de su trabajo. Piensen qué quiero que la audiencia, las personas que me están escuchando, recuerden de todo aquello que he contado. Bueno, pues esas ideas más importantes, con esas es que ustedes tendrían que terminar. Y qué importante que es el cierre, María Eugenia, porque de repente tal vez hicimos una presentación excelente,
y el cierre nos da como ese valor agregado donde podemos dejar ese último mensaje con la audiencia o ya sea en el video que estamos grabando, ¿verdad? Entonces, pues sí es algo muy importante lo que usted apunta. Por otra parte, ¿qué elementos recomendaría usted a la hora de que vamos a elaborar, perdón, ese material de apoyo? Bueno, en términos generales, y con independencia de cuál sea el tipo de apoyo que hemos escogido para nuestra presentación, lo primero y más importante es tomar en cuenta que ese material de apoyo es para el público, no para nosotros que somos los que estamos hablando. Y este es un cambio de chip, digámoslo así, importante que tenemos que hacer, porque lo habitual es pensar que el medio de apoyo es para nosotros los que estamos hablando, exponiendo. Sin embargo, es que el principal objetivo del material de apoyo es captar la atención de aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Y ayudarles a entender lo que estamos compartiendo con ellos y con ellas. Entonces, esto significa que a la hora de escoger el material de apoyo, tenemos que hacernos siempre la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos ayudar al público a interesarse y a comprender el contenido de nuestra presentación? Y muy relacionado con esto que acabo de decir, pues está también que entonces, en consecuencia, el material de apoyo no es como el soporte en el que vamos a escribir lo que tenemos que decir nosotros, ¿no? Para eso está el guión. En el guión vamos a hacer todo ese recuento de todo lo que tenemos que decir. En el material de apoyo, sin embargo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer sobre todo es plasmar elementos visuales, ¿verdad? Que son los que más ayudan a conectar con la audiencia y a transmitir de manera atractiva los mensajes y el contenido principal de lo que queremos compartir con ella. Gracias, María Eugenia. Nos queda bastante claro la diferencia entre el guión y lo que es el material de apoyo, ¿verdad? Específicamente también para que el material de apoyo no esté saturado de texto, que usted ahorita nos va a enseñar algunos referentes, algunos ejemplos al respecto. ¿Y qué elementos visuales podemos aportar en ese material de apoyo? Bueno, pues pueden ser imágenes o gráficos sencillos o esquemas, líneas de tiempo con pocos elementos muy simples. También podemos usar palabras, ¿cómo no? ¿Verdad? Palabras clave, pequeñas frases, pero tiene que ser muy breve y muy sintético, ¿verdad? Porque no puede, digamos que sustituir lo que nosotros vamos a explicar verbalmente. Y yo también me gustaría pues agregar en este tema de la parte gráfica que cuidemos también que esas imágenes sean de un tamaño apropiado, que sea posible revisarlas bien y especialmente si tienen algún elemento descriptor, ya sea texto en los ejes, si es una gráfica matemática o algún gráfico de barras, de círculo, que realmente ese texto pequeño que a veces viene acompañado sea legible, porque también tenemos que recordar que cuando grabamos un video, la resolución va a cambiar un poco, va a reducir tamaño, igual si estamos en alguna transmisión en vivo, lo que es la pantalla a veces si alguien nos está viendo en un celular no va a ser como un tamaño óptimo, entonces cuidar esos elementos técnicos también nos va a dar como ese carácter más formal, más académico, más profesional también. Otra pregunta importante que me gustaría hacerle, María Eugenia, es que cuando vamos a crear estas presentaciones efectivas que tengan impacto, ¿cuáles son las principales recomendaciones que usted nos daría? Perfecto, sí, Francisco. Para el caso específico de las presentaciones de diapositivas, tenemos 5 principales recomendaciones que compartirles. La primera sería que ajusten el contenido de la presentación al tiempo disponible que van a tener de forma efectiva. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que tienen que reducir los mensajes a los imprescindibles, ¿verdad? Los que sí se vayan a poder compartir tomando en cuenta el tiempo con el que contamos. La segunda recomendación es que pongan poca información en cada diapositiva, que es algo que comentaba Francisco hace un momentito, ¿verdad? La información la tenemos que aportar nosotros en nuestro discurso verbal, ¿sí? No tiene por qué quedar escrito en las diapositivas. Y eso significa evitar pues, casos como, por ejemplo, este que voy a mostrarles. ¿Sí? Presentaciones como esta, que cada vez son menos
usuales, cada vez se ven menos, pero todavía las vemos por ahí en algún lugar. Obviamente esta es una presentación de alguien que ha querido escribir todo lo que tiene que decir, pero ese no es el objetivo de la presentación. O por ejemplo esta otra, ¿verdad? Que efectivamente puede ser pues un diagrama muy válido en nuestro informe, porque ahí sí se va a poder leer bien, pero para una presentación pues quizás no es el diagrama pues que se preste mejor, porque esto pues es muy difícil de entender. También, María Eugenia, agregando un poco a lo que usted nos acaba de mostrar, ¿Sí? que tengamos ese cuidado de lo que es el contraste del texto y el fondo. A veces tenemos algunas presentaciones que, qué sé yo, el fondo es oscuro, muy negro, y Sí. el texto también, y eso no es lo adecuado, ¿verdad? De hecho, ahí está el concepto también del círculo cromático que nos da esos contrastes de colores y que nos pueden aportar un poco en esa selección adecuada de fondo, qué sé yo, si es un fondo claro, el texto tiene que ser oscuro y también temas de tamaños, pero bueno, básicamente eso es lo que quería agregar un poco de lo que usted nos está enseñando. Exactamente, Francisco. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un diagrama que perfectamente pues, podemos usar en una presentación porque sí es fácil de entender, fácil de seguir. Este es otro ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Es un gráfico que está pensado para poderse leer en un informe escrito, pero que cuando lo trasladamos a una presentación, pues, ¿verdad? Ni el texto del gráfico, ni la figura, ni las cifras que aporta, ni el texto que acompaña, pues es fácil de seguir por quienes nos están escuchando. La tercera recomendación es evitar las decoraciones, el exceso de efectos y transiciones que sean excesivas, ¿sí? Pensemos en que en diseño menos es más. Entonces, a veces cuando llenamos la presentación de elementos decorativos, lo que estamos haciendo es generando ruido visual. Entonces, la recomendación aquí es usar todo aquello que sirva para el propósito de comunicar y solo aquello que nos sirva para transmitir y reforzar la idea, ¿no? Bueno, y esto sería un ejemplo de un exceso de decoración y al que si le añadimos además transiciones y efectos y demás, pues al final resulta cansado para quienes nos están escuchando y viendo. Y qué importante, María Eugenia, eso que usted acaba de decir, que no es solo lo visual, ¿verdad? Que está aquí por lo menos estático. Yo quisiera referirme un poco a lo que son las animaciones y las transiciones. Siento que pueden aportarnos en algunos casos, pero la experiencia dice que aparte de que consumen mucho tiempo mientras los elementos van llegando a la presentación, pueden ser ya objetivo de aburrimiento por parte de la audiencia. A veces una presentación que está llena de transiciones y efectos un poco creativos, a veces como difuminados y cortina y un montón de cosas diferentes, realmente más que aportar, vienen a distraer y como usted lo decía, para mí la frase clave que usted mencionó, menos es más. Esa frase se aplica en montones de contextos y en diseño es una de las máximas principales. Entonces, quiero tal vez hacer hincapié en esa parte que usted mencionaba. Exacto, Francisco. Y es que tenemos también que tomar en cuenta que estamos en un contexto académico, ¿verdad? Donde así como cuidamos nuestra presentación, porque es lo que corresponde con el contexto en el que estamos, igual, ¿verdad? Los elementos gráficos que decidimos incorporar en nuestras presentaciones tienen también que tener pues esa correspondencia con un contexto formal, académico, de calidad sobria, balanceada, con elementos bien escogidos, que todos sean pertinentes, pues va a transmitir una imagen profesional pues mucho más sólida que lo contrario. No, y usted ya lo decía, si estamos pensando en un contexto académico, la formalidad es clave. También pensemos en el público meta. Por ejemplo, si la presentación la estoy diseñando para estudiantes de secundaria, primaria, ya es diferente. Quizás ocupamos que sea un poco más cercana para ellos, un poco más la parte de adolescentes, la parte infantil. Pero si estamos hablando de un contexto universitario, la formalidad va a ser un elemento clave. Y ni qué decir si ya es un ámbito laboral que pues en algún momento
nuestros estudiantes estarán en ese ámbito, que también cuiden mucho ese tipo de elementos. Eugenia, que queríamos desarrollar también en este video es la parte de las recomendaciones para los póster, porque muchas veces la alternativa no es solamente PowerPoint, sino que podemos hacer algún diseño diferente, algo que genere ese impacto. Ahora puede ser, bueno, normalmente el póster podría ser en versión impresa. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría usted? Bueno, pues para compartir las recomendaciones sobre este elemento particular de los pósters, voy a compartir también un póster, un ejemplo. Un póster, como les decíamos, ¿verdad? Es pues una página ampliada en donde hemos colocado de forma bien organizada, bien ordenada, la información más importante de un estudio, de una investigación. Normalmente se compone de las mismas partes siempre, una introducción, una explicación de la metodología que se ha empleado, un apartado de resultados, otro apartado de conclusiones, el apartado de referencias y después elementos gráficos que nos ayuden a compartir pues, los elementos más sustantivos de ese estudio, como ven en este ejemplo que les estamos compartiendo. Así que esto es, en síntesis, un póster. Es muy importante ser sintético en el póster porque no es mucho el espacio que se tiene para poder desplegar la información más importante. Entonces, el orden de la información y que sea exactamente la que se necesita, la precisa, la más importante, eso va a ser determinante en el caso de los pósters. Y también qué interesante indicar a María Eugenia que, bueno, el póster es característico de algunos congresos y esa labor que se tiene que hacer de síntesis es fundamental porque vamos a escoger lo más importante, vamos a aportar lo que es más significativo y eso pues también les pedimos, ¿verdad? Si alguno elige ese tipo de modalidad para el recurso de apoyo, que pueda tener en cuenta todas esas recomendaciones que usted nos indica. Sí, Francisco, y hay quizás una recomendación última que aplicaría además para cualquier tipo de apoyo, de material de apoyo en donde estemos usando texto, es que cuidemos la ortografía, ¿sí? Y las faltas tipográficas, ¿verdad? Que nuestro material lo hayamos podido revisar una, dos, tres, las veces que haga falta, siempre tratando de ir eliminando esos errores que es muy habitual que todos tengamos y que también es muy habitual que se nos vayan en una primera vez, ¿verdad? Que estamos elaborando o redactando. Entonces, ese es un elemento con el que hay que ser sumamente cuidadosos. Gracias, María Eugenia. Eso que usted apunta lo último es fundamental. A mí me ha pasado que hasta que ya estoy practicando la presentación, voy viendo esos errores porque como implica una lectura, también podemos pedirle ayuda a alguien cercano que nos pueda hacer una revisión rápida, porque a veces estamos contaminados de estar viendo la misma presentación y no vemos ciertos errores que son muy evidentes, pero otra persona sí los puede detectar de manera muy rápida. Entonces, básicamente, María Eugenia, si no tiene más que agregar, le agradecemos mucho su presentación, todos los ejemplos que usted nos comparte me parecen fundamentales porque realmente lo que queremos es darles a ustedes este material, ¿verdad? Que nos pueda complementar en el quehacer de esta asignatura y por qué no también de otras labores que ustedes tengan que asumir en el ámbito también académico, otras asignaturas, pero también el ámbito profesional. Muchísimas gracias.